Buenas tardes, mi nombre es Marilena Suárez, mi compañera Carmen Dolores Paredes Asprilla y yo vamos a hablarles sobre el Estado Social de Derecho, que trata sobre la actividad número uno de la materia Constitución Política. En este caso vamos a hablarles un poco sobre el Estado, los elementos del Estado, la importancia que tiene la Constitución en nuestra sociedad, y también vamos a hablarle un poco sobre la diferencia entre el Estado y el gobierno. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta pequeña actividad con las diapositivas. Bueno, gracias compañera. En esta ocasión entonces vamos a dar un breve resumen del significado, lo que tiene que ver o del concepto de lo que es el Estado. Entonces podemos decir que el Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de superficie terrestre un conjunto de personas se organizan jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden en la convivencia para la sociedad. Como definición podemos decir, para que sea pues un poco más clara, que el concepto de Estado se refiere al conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad o soberanía es reconocida por otros estados. No siendo más, vamos a hablar sobre los elementos del Estado. Cuando nos referimos a los elementos del Estado o a los elementos que le dan vida al Estado colombiano, hacemos énfasis a los tres elementos fundamentales para su organización, los cuales son la población, que es el elemento humano, el territorio, que es el elemento físico, y la soberanía reconocida, que es el elemento internacional, o como muchos lo conocen también, el poder. Estos tres elementos son reconocidos por la Constitución Política de Colombia del 91 en los títulos eh, 3 y en el título 4. Nos quiere decir que estos elementos le permiten a Colombia configurarse como un Estado que es sujeto a derecho internacional y que reúne las características para ser reconocida como tal en el seno de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Bueno, ahora vamos a abordar la diferencia entre Estado y gobierno. Entonces existe una diferencia fundamental entre ambos, o bien la cual podemos tener una gran asimilación de la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Entonces, cuando nos referimos a Estado, queremos decir algo que es permanente, ¿cierto? En tanto que el gobierno sí es temporal, en cambio que el Estado prevalece y permanece sobre cualquier circunstancia, mientras que el gobierno cambia según las circunstancias políticas. Entonces, esta es nuestra gran brecha entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, que sabemos que el Estado prevalece, permanece, en cambio que el gobierno es cambiante según las circunstancias políticas. Ahora bien, vamos a explicarles un poco sobre el Estado Social de Derecho. Como bien nos indica la Constitución Política de Colombia en el título 1, artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Lo anterior nos quiere decir que Colombia es de esencia democrática y se rige por la Constitución y las leyes dictadas por los entes gubernamentales o por sus representantes, así logrando una interacción a todos los ciudadanos y las instituciones políticas, sociales o administrativas por los cuales se gobierna el país. Y para finalizar, entonces, la importancia de la Constitución en la sociedad. ¿Por qué es importante la Constitución?
tengamos bien en cuenta que es que mediante esta Carta Magna lo que nos garantiza el principio de la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias o sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales o fundamentales. Quiere decir que todo lo que es, todas las leyes, las normas que están, deben estar totalmente o deben ser contempladas partiendo de nuestra Constitución. No pueden ser irregulares o adversarias a la misma, y lo mismo que tiene que ver con lo de los derechos, ¿cierto? Entonces, ninguna otra ley puede ser o puede estar sin ser sujeta a la Constitución política, nuestra Carta Magna, que es lo que nos regula todas las diferentes leyes, normas, decretos y entre otros documentos, leyes que nuestro gobierno en su momento expide. Entonces, ¿qué otra cosita podemos decir así? Que la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, que todo debe estar regulado y estipulado por nuestra constitución política y nada puede salirse de ella, y mucho menos que tenga de pronto alguna violación o se afecte la vulnerabilidad o algo que tenga que ver con los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. No siendo más, muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que se haya resuelto algunas dudas. Mi compañera Carmen y yo le agradecemos. Que tengan un buen día.